Buenos días a todos, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga y el día de hoy vamos a hablar acerca de los paramilitares delincuentes y la supuesta desaparición del Estado. Desde los años 1990 ha sido muy común escuchar desde posiciones de izquierda en partidos políticos, gobiernos e incluso en asociaciones civiles y de derechos humanos hablar sobre la supuesta desaparición del Estado. Esto es, se concibe que la irrupción de grupos paramilitares y delincuentes ha significado que en muchas comunidades el Estado como tal desaparezca y abra paso a una delincuencia anárquica. Este proceso de paramilitarización de la violencia es real. Los narcotraficantes, paramilitares, grupos armados han logrado un enorme grado de control en muchas comunidades rurales, pero también urbanas a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, ¿qué tan real es o qué tanto contenido tiene la afirmación de que eso significa la desaparición del Estado? En primer lugar, hay que identificar qué es lo que significa el Estado. El Estado es un aparato de dominación política de las clases dominantes. Los componentes del Estado son fundamentalmente tres aparatos. Un aparato jurídico político, conformado por el gobierno, los tribunales y las instituciones civiles como los partidos políticos. Un aparato ideológico donde se incluyen los medios de comunicación y las instituciones de intelectuales y académicos. Y un aparato policíaco militar, que se conforma con el ejército y la armada, la policía, el sistema carcelario, pero que también incluye los paramilitares y grupos armados civiles o irregulares que hoy proliferan. Y aquí hay que incluir a otros grupos armados de los cuales no se habla mucho, como es el caso de los grupos de protección que forman los consorcios y empresas para defensa de sus instalaciones, personal e intereses, y que son un grupo muy numeroso de gente armada en nuestro país. Ahora bien, ¿qué tanta realidad hay en la supuesta tesis de la desaparición del Estado? La realidad es que estos grupos armados no suponen la destrucción del Estado, sino su paso a formas más violentas e incontrolables. Sobre todo su actuación se ha sido en contra de la población civil cuando ésta se resiste a proyectos del gran capital, como es el caso de las mineras, las taladoras de árboles y los grupos que intentan apoderarse de recursos hidráulicos o territorios en general. Es decir, la estrategia de estos grupos armados va en contra directamente de los intereses de las comunidades, y por ello se inscriben plenamente en la estrategia de dominación y control que el gran capital tiene sobre las tierras y recursos de las poblaciones. Tanto es así que muchos grupos empresariales están ligados de una manera u otra con los grupos armados que han devastado grandes áreas del país. Como nos explica Carlos Facio en su libro Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto, dice, y cito, frente a los argumentos de tintes tecnocráticos que aluden a una captura criminal del Estado y a una confrontación violenta entre bandidos y el Estado bueno, y en medio de una ciudadanía aterrorizada e inerme, es pertinente analizar las configuraciones criminales del capitalismo contemporáneo. Desde finales de los años 70 del siglo pasado, asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista, una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Karl Marx en el capítulo 24 de El Capital, basada en la depredación, el robo, el fraude y la violencia, y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado acumulación por desposesión o despojo,
lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía implica una mercantilización y privatización de territorios, incluidos la tierra y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada, o como fuerza de trabajo excedente en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud. Es decir, y en conclusión, como conclusión diríamos que la paramilitarización es una forma, en realidad es una forma de privatización de la violencia, pero no supone el fin del Estado, sino su mutación hacia formas más violentas e incontrolables, que le permiten a los grupos de poder político y económico evadir sus responsabilidades, como dice Carlos Facio, y realizar tareas que legalmente no tendrían sustento. Esto es una política que puede ser ilegal y que puede ser muy violenta en contra de comunidades enteras. Así pues, este proceso de paramilitarización, como indica también Carlos Facio, puede denominarse una determinada tendencia del capitalismo global en su fase actual de capitalismo imperialista. Eso sería todo por hoy. Sigan acompañándonos en estas cápsulas de Morena Socialista. Hasta pronto.